¡Esto es Esparta! Hola, bellas almas. Espero que todo esté fluyendo en sus vidas. El día de hoy quisiera dar un mensaje que es importante en estos tiempos. Estoy sintiendo mucho ir compartiendo diversos mensajitos para ir acompañándolos en estos nuevos tiempos, en esta nueva era en la que estamos entrando. Y Y sobre todo porque hay mucha confusión en muchos aspectos y necesitamos empoderarnos. Necesitamos empoderarnos desde nuestro interior. Eso es importante en estos tiempos. Y, y sobre todo ir comprendiendo que la energía hacia donde nos estamos moviendo en estos tiempos es una energía que tiende a ir hacia la unidad. Y esa unidad va a ir surgiendo en la medida que vayamos dejando nuestras diferencias de lado y que vayamos vibrando en esa energía del amor. Eso es lo que significa el símbolo también del arco iris, que vemos ahora en muchas partes y que se está librando, de hecho, una guerra en el sentido de que muchos símbolos sagrados están buscando transformar su significado. Los símbolos son muy profundos, o sea, cuando tú ves un símbolo, no solamente lo estás viendo con tus ojos físicos, sino que va directo a tu subconsciente. Y cuando le ponen un significado específico a un símbolo, ese significado va a ser lo primero que te venga porque lo vas a asociar inconscientemente a eso. Entonces, cuando se empiezan a deformar determinados símbolos como el arco iris, que también viéndolo desde una perspectiva más amplia es una forma de tratar de explicar desde otro nivel de conciencia lo que significa desde un nivel de conciencia diferente a un nivel más puro de verdad, ¿sí? Entonces, como que el colectivo se ha buscado infundir en el colectivo de que el arco iris solo representa la diversidad sexual y no es así. El arco iris es un símbolo muy antiguo que proviene de nuestros ancestros. Por ejemplo, el Bifrost es este puente arco iris en todo lo que es las leyendas nórdicas que une el mundo de Asgard, el mundo de los dioses, con el mundo de Midgard, el mundo de los humanos. El arco iris también representado como la serpiente arco iris en todo lo que son las leyendas de los aborígenes australianos, de los orígenes de la humanidad. Y así tenemos diferentes versiones, por ejemplo, la diosa Iris en Grecia, que los griegos provienen de Atlántida, ¿sí? Entonces, cuando vamos viendo lo que significa el arco iris, es un símbolo que representa siempre la unidad en la diversidad. No solamente aquí nos referimos a la diversidad sexual, no lo encasillamos, solo que ahora se ha buscado deformar a que solo signifique eso. Entonces, cuando tú ves un arco iris, LGBT, diversidad sexual. No, no es así. El arco iris es algo mucho más profundo y es mucho más amplio el espectro que abarca. Entonces, estamos despertando una nueva era arcoíris. ¿Y qué representa el arcoíris? Como les digo, es como que cada uno de nosotros fuéramos un color distinto del arcoíris. Por ejemplo, cada quien es como un universo diferente, según nuestras creencias, nuestra crianza, el país del que venimos, la cultura. Entonces, cada quien es un universo distinto, es como un color distinto del arco iris. Y claro, es como que en esta era de la que estamos saliendo, es como que vivíamos cada uno en nuestro color. Era como que vivíamos muy separados, creyéndonos distintos, creyéndonos mejores o peores que los demás.
Estábamos muy en esa individualidad separatista, no una individualidad que nos lleve a unirnos, porque individualidad viene de individuo, de ser indivisibles, de estar unificados, pero la estábamos viviendo desde una individualidad separada, no unificada. Y, y justamente este arco iris representa, esta era arcoíris representa la unidad en la diversidad. ¿Y cuál es esa energía que nos va a hacer unirnos a pesar de nuestras diferencias? Es la energía del amor. Y la energía del amor no es luz, como ya lo he explicado en otros videos anteriores. La luz es un estado polarizado. Cuando decimos soy un ser de luz, estoy polarizado todavía, en el sentido de que la luz sigue rechazando a la oscuridad. La luz sigue teniendo preferencias. Entonces, cuando tenemos preferencias, implica que rechazamos. Tener una preferencia implica un rechazo. Entonces, el amor no rechaza porque es una energía que está en total neutralidad. No está ni en el bando de la luz ni en el bando de la oscuridad. Está en el centro, donde se unen estos dos y desde ahí trascendemos los opuestos. Entonces, el amor es una frecuencia neutra, una frecuencia neutrina que no genera resistencia y por eso se mueve 27 veces más rápido que la luz. A esto se le llama energía taquiónica también, se le conoce. Entonces, esa es la energía que nos va a unificar. Porque a pesar de que seamos de distintos colores del arco iris, cuando no juzgamos a nuestro semejante, dejamos de juzgar las apariencias externas como buenas o malas, como los malos, los villanos y los héroes, cuando dejamos de tener bandos afuera, preferencias, empezamos a entrar en una neutralidad y empezamos a observar que esos son simplemente actores que están jugando un rol en una trama y se empiezan a disolver. Pero esa dualidad se empieza a disolver afuera y empezamos a entrar en un estado de iluminación, de comprensión y de paz. Pero eso se va viendo afuera en la medida que nos vamos unificando primero internamente, en la medida en que poco a poco empezamos a ser más compasivos con nuestras propias sombras, cuando dejamos de juzgar nuestras oscuridades, no es cuando surge una emoción, un dolor, una rabia, cuando en el día a día nos estamos resistiendo, nos estamos quejando, está surgiendo esa negatividad, cuando dejamos de juzgar nuestra propia negatividad, esos diálogos negativos internos, esos juicios que realizamos con los demás, contra los demás o contra nosotros mismos, cuando tú ya te empiezas a dejar de identificar con eso, entramos en esa neutralidad. Y esa neutralidad nos va llevando a un equilibrio interno. Vamos entrando como en un estado como si fuéramos niños o niñas. Ese es el estado del mago. El mago ya no juzga a los personajes por quienes son, sino que está abierto el mago a aprender de todo y de todos, porque el mago sabe que la divinidad puede hablar a través de los labios de un político corrupto, a través de los labios de un oscuro, entre comillas. Puede salir algo de verdad también de ahí, porque todos estamos interconectados, ¿sí? Ve más allá de los personajes. Y eso implica madurar también, porque muchos, de hecho yo lo hacía antes mucho, me dejaba llevar por las apariencias, o sea, este personaje me vibra mucho y luego este mismo personaje dice algo que a mí no me gustó, a mi ego no le gustó. Dice una palabra o da un mensaje y dice, y le hacemos la X. Nunca más voy a escuchar a este tipo, ya no me gustó. Entonces nos cerramos. Y eso implica una inmadurez emocional por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos rechazando al personaje. Cuando en realidad el mago o la maga tiene que estar abierto porque en cualquier momento puede volver a salir unas palabras sabias que te vibren de ese mismo personaje. Entonces, el demonizar y el juzgar inmediatamente a alguien implica una total falta de madurez y se los digo porque yo lo viví. Ahora no, ahora estoy en una conciencia donde me abro a aprender de todo, de todos. Obviamente van a haber personajes con los que no vibro,
pero no por eso me voy a cerrar a ellos. ¿Sí? Voy a siempre estar atento porque en estos momentos estoy interconectado al campo cuántico. Entonces me muevo mucho por sincronicidad. Una de estas sincronicidades que surgió hace unos días, después de que subí ese video, han estado pasando una serie de sincronías que luego se las iré compartiendo. Este video de la transmisión de Urano Gaia, del Excalibur, Camelot. O sea, me ocurrieron una serie de confirmaciones luego a través de almitas que llegaron a compartirme también sincronicidades mágicas que te van reafirmando y fortaleciendo que eso que tú estás recibiendo y transmitiendo está en verdad, está alineado. Entonces, otra sincronía que me sucedió estos días en una lectura que estaba compartiendo en el grupo, en un grupo donde comparto mensajitos de coach, es un grupo de coach, y justamente compartí una lectura con esta carta. Esta carta pertenece a un juego de estrategia a través del cual lo estoy recuperando. Este juego se llama Mitos y Leyendas. Y yo lo jugaba hace 20 años, este juego. Ahora lo estoy recuperando y a través de este juego aprendí de forma divertida, incluso más de lo que aprendí en la escuela en historia. De una forma divertida, aprendí mucho de historia. Aprendí mucho de las grandes civilizaciones, culturas, héroes de la historia. En este caso yo inicié con la saga helénica de Mitos y Leyendas, que hablaba de todo lo que es la cultura griega. Y los griegos le llamaban Gaia a la Tierra. ¿Sí? Aquí vemos a Gaia, no enfoca bien la cámara, pero la vemos ahí representada como una mujer. Y de hecho la lectura, aquí la carta es como media holográfica y en la lectura salió justo en el vientre un color arcoíris muy sincrónico. Yo me lo tomé inmediatamente como una sincronía. Hoy me muevo mucho por sincronías. Netamente en mi día a día me muevo solo por sincronías. Las sincronías vienen de tu ser. Las sincronías vienen de tu alma. Por eso son mucho más confiables incluso que la mente. Cuando te mueves en ese flujo mágico sincrónico de cuarta dimensión, no de tercera, estás alineándote a el cosmos, el universo, la fuente misma te está hablando a través de ti. Entonces, justamente en esta lectura, como les digo, apareció el vientre de Gaia en arcoíris. Y esto lo tomé como esa señal de la nueva tierra arcoíris que se está gestando, esa unidad en la diversidad, como les estoy comentando. Y fue bien mágico esta nueva era en la que estamos entrando también, como lo decían los indios Hopi, los nativos americanos, en sus profecías, la profecía de los guerreros del arco iris, los 144.000 guerreros del arco iris, que el 144.000 es un código que se está activando en muchas almitas y en muchos magos y guerreros. Y como lo decía también Leónidas, con ese código de los 300 espartanos, en estos tiempos somos como 300 en proporción, o sea, no es que seamos 300 justos, pero en proporción en comparación con toda una masa dormida, anestesiada. Entonces, en estos tiempos no se trata de despertar obligadamente a toda la humanidad, se necesita un grupo reducido, unos 300 en proporción, que son más, obviamente miles, que empiecen a vibrar en una energía de amor incondicional y cuando se llegue a esa masa crítica se va a expandir esta conciencia hacia toda la humanidad. Entonces, por eso este mensaje, si tú estás escuchando este mensaje no va a ser para todos, va a ser para ciertos seres que sí están comprometidos con su proceso interno de unificación y sí se lo van a tomar en serio y sí van a empezar en ese día a día a poner de su parte. Y se van a ir forjando también en esa incomodidad, en ir creciendo, en ir haciendo cosas que te incomodan. Y justamente eso va a ir produciendo una unificación de tus luces y sombras y te va a ir haciendo vibrar en esta nueva frecuencia neutrina. Entonces esa es la frecuencia que va a unir a la humanidad y va a generar esta nueva era arcoíris. Entonces,
aquí tenemos a Gaia. De hecho, Gaia, el nombre que tiene es un nombre muy acorde. De hecho, muchos le llaman hoy Gaia, hay muchos canalizadores y no saben que proviene de Grecia. De hecho, es un nombre, Grecia pertenece a Atlántida, como les decía, y es un nombre atlante, Gaia. Y es un nombre que denota un aspecto femenino, la energía de la tierra. De hecho, no deberíamos llamarle tierra porque lo que menos tiene es tierra, es más agua. Y nosotros también somos seres acuáticos. De hecho, ahí hay códigos ocultos como también la película de Avatar, la última que salió El origen del agua o algo así se llama. Entonces somos seres que provenimos del agua, somos agua en nuestra mayor parte. Y, y justamente este planeta es acuático, por eso es Gaia. Somos seres que nos movemos mucho por la emoción. Lo que nos mueve a nosotros es la emoción. Emotion, energía en movimiento. ¿Sí? Somos energía en movimiento, somos emociones andantes. Entonces, esta energía de Gaia, hay mucha controversia ahora que unos dicen que la Tierra es plana, otros dicen que la Tierra es redonda, esférica. Y con respecto a eso, a mí me han estado llegando informaciones muy sincrónicas. Como les digo, yo ya no me muevo por la lógica de la mente porque sé que la mente es limitada, tiene su límite, y no puedo juzgar solamente desde la mente. Pero fíjense que me ha estado llegando una información muy sincrónica y cuando yo la comparto es porque ya me llega de una forma mágica sin buscarla y por varias fuentes. O sea, era algo que yo me venía preguntando desde hace mucho tiempo, cuestionando, porque hay muchas pruebas científicas que el mar, de hecho, no se hunde. O sea, el efecto de que los barcos, por ejemplo, se hunden en el horizonte es una curvatura que se genera en la visión, un efecto óptico. Pero en realidad se han hecho experimentos donde el mar es plano, ¿sí? En largas distancias. Entonces, habían cosas que me hacían dudar de que la Tierra será redonda o será plana. Y justamente últimamente me han estado llegando de forma sin buscarla y con muchas sincronicidades. Me muevo por sincronicidad a través de múltiples fuentes de que la forma de la Tierra es ni plana ni redonda, es más bien como un toroide, ¿sí? Esta forma toroidal que está en el campo del humano, esta forma toroidal que está en la manzana, por ejemplo, es como una especie de, de o sea, les recomiendo que busquen primero la forma, para que lo entiendan, la forma del toroide, y es como plano en los polos y a los lados es achatado, es como una esfera que la aplastaran de las partes de arriba. Entonces, así vendría siendo la forma de la Tierra. Entonces ambas versiones tendrían, ahí me encaja que ambas versiones tengan razón en cierta parte. O sea, es plana, pero también es como achatadita hacia los lados. Entonces no es totalmente redonda ni totalmente plana. Entonces, esto se los comparto como una información que me fue llegando a través de sincronicidad y que yo, como les digo, hoy me muevo básicamente por sincronicidad. La sincronía viene del alma, que a la vez viene de tu ser, y tu ser está interconectado al espíritu, al todo, y tu ser está viendo mucho más allá de lo que ve el ego, el personaje, la mente lógica, la razón. Entonces, son tiempos de unificación, son tiempos donde tenemos que volver a recuperar también la sabiduría, ir también viendo más allá de las apariencias, ir cuestionándonos todos aquellos dogmas que nos habían vendido como una realidad absoluta y nadie los cuestionaba, como ahora se está cuestionando la forma de la Tierra, como ahora se está empezando a cuestionar el calendario gregoriano, que nadie lo cuestionaba, el calendario que es algo tan importante, porque es algo tan importante que afecta directamente tu mente. Quien controla el tiempo, controla tu mente. El tiempo influye directamente en tu mente. ¿Por qué la humanidad hoy en día está viviendo tanto estrés?
tanto desorden. De hecho, el estrés es el origen de 100% de casi de las enfermedades, desde una simple gripe a un cáncer, se originan por el estrés, porque el estrés hace que bajen tus defensas y te vuelvas propenso a todos los agentes externos. ¿Por qué antes nuestros ancestros no se estresaban tanto? Porque vivían más en sintonía con la naturaleza. Y la naturaleza se mueve en otra frecuencia, en una frecuencia espiral. ¿Sí? Entonces, el tiempo Matrix en el que está programado, o sea, los dos pilares que sostienen a este tiempo artificial son el calendario gregoriano y el reloj mecánico. Que de hecho el calendario gregoriano, a mí siempre me ha gustado la etimología de las palabras, el origen de las palabras, porque las palabras son códigos y es como magia que hablamos. Entonces, si repetimos códigos que son desarmónicos, vamos a estar como creando magia negra. Entonces, la palabra calendario, ¿de dónde proviene? La etimología viene de calendas. Y las calendas eran esas, en los tiempos antiguos, eran las calendas eran los periodos de tiempo donde se tenían que pagar impuestos. Entonces, el calendario gregoriano no es una herramienta que esté sincronizada a los ciclos cósmicos, no mide el tiempo, de hecho, está basado en el espacio de tercera dimensión y está codificado netamente en la energía del tiempo es oro, o sea, en el dinero básicamente, en pagar impuestos, y nos desconecta de la realidad, del real tiempo cósmico y de la cuarta dimensión, que es el tiempo verdadero. Entonces, si queremos medir el tiempo, no podemos medirlo con el calendario gregoriano ni el reloj mecánico, ¿sí? Entonces, este calendario que antes se llamaba Juliano, en honor a Julio César, luego fue modificado, se le hicieron ahí una serie de reformulaciones por el Papa Gregorio XIII y de hecho a partir de ahí pasó a llamarse calendario gregoriano. De ahí en la parte de la revolución industrial se le añade el reloj luego y pasa a formarse, se va formando este sistema artificial en el que vive la humanidad hoy y que si tú le quitas cualquiera de esos dos pilares se cae completamente este sistema artificial. Todos los aparatos, los teléfonos, las computadoras, tienen que tener configurada la hora y el reloj, si no, no funcionan. Entonces, es importante que vayamos viviendo una transición, vayamos buscando nuevas formas de sincronizarnos al real tiempo de la naturaleza, como visitando, por ejemplo, la naturaleza. Cuando visitamos un lugar como una playa, un bosque, nos sentimos como que nos descontaminamos de esta energía. ¿Por qué? Porque la energía de la naturaleza se mueve en espiral. Nosotros, de hecho, tenemos muchas espirales en nuestro cuerpo, en las orejas, aquí en el cabello y en varias partes más. En la naturaleza vemos muchas espirales, las tormentas se mueven en forma de espiral, los tornados, la galaxia, los caracoles tienen forma de espiral, los cuernos de determinados animales, las plantas, las rosas crecen en patrones de espiral. Entonces, todo lo natural se mueve en espiral. Ese es el real tiempo del universo. Y el tiempo lineal que nos movemos nosotros es una línea prácticamente de pasado, presente y futuro. Entonces estamos desconectados y esto nos lleva a que no sintamos empatía por los animales, no sintamos empatía por la naturaleza, todo lo reduzcamos a dinero, por eso se talan, por ejemplo, todos unos bosques hermosos para vender la madera. ¿Por qué? Porque está nuestra mente distorsionada totalmente. Y esto puede sonar a un discurso ecologista, pero realmente yo lo estoy expresando desde la vivencia. O sea, yo he estado en carne propia y sé lo que es estar en estos lugares como vertederos, ¿sí? Donde tú ves grandes toneladas de basura. Yo he trabajado, muchos años de mi vida trabajé como recolector de basura, ¿sí? En estos camiones recolectando basura. Y fíjense ahí que en el roce del día a día, con almas que no tienen un título de eminencia, no son tan respetables, ¿sí? En la medida que tú vas conociendo almas muy humildes ahí en esos trabajos, vas conociendo almas que son muy sabias, que tienen una pureza y que son tan bellas,
y aprendes mucho de esas almas. Yo aprendí mucho, me forjé mucho ahí, y es lo que me ha permitido tener humildad hoy en día y aprender de todo y de todos. No juzgar por las apariencias. Entonces, ahí yo en ese trabajo, por ejemplo, recolectando ahí a veces con los olores, a veces metido con excremento hasta las rodillas limpiando, yendo, visitando estos vertederos cuando íbamos a vaciar el camión, ahí con gaviotas, con pájaros, con montones de toneladas de basura, que la mayoría no ve eso. Sí, la mayoría agarra su basurita y la va a dejar y lo más rápido posible, cosa de no ni siquiera acercarse a un contenedor de basura y alejarse lo más rápido posible. Y no tomamos conciencia de toda esa contaminación que estamos generando. Por eso, cuando se habla de la parte de, de cuidar el medio ambiente, es tratar de ir teniendo el menor impacto posible. O sea, por ejemplo, si tú tienes un campo, a mí me encantaría vivir en una casa con un campo para tener mis propias em, lombrices, por ejemplo, estos gusanitos que tienen ahí su tierra y ir generando este compost donde vas metiendo em, los desechos, por ejemplo, vegetales, y después estos gusanitos se los comen y los transforman en tierra. Entonces, todo eso es muy positivo, podríamos reciclar de muchas formas, pero bueno, no todos estamos en condiciones de hacer eso en estos momentos, pero quienes puedan de ustedes háganlo. Y, pero eso van haciendo solo también en la medida en que nos vamos también descontaminando de este tiempo Matrix. Y para eso tenemos que ir dando un salto, una transición a métodos de medición del tiempo que sean más armónicos que con tu mente, que reordenen y te sincronicen a un tiempo de cuarta dimensión donde ocurre la sincronicidad y la magia. Entonces es difícil tomar conciencia si todavía estamos muy en la Matrix en este tiempo lineal. Pero si tú vas poco a poco cambiando, como empezar a seguir el sincronario de 13 lunas. De hecho, siempre en los videos dejo aquí abajo un enlace donde tú te lo puedes descargar gratis y lo puedes imprimir y lo puedes empezar a seguir porque trae las fechas gregorianas. Entonces, cuando tú lo empiezas a seguir, empieza a ocurrir algo en tu inconsciente que se empieza a ordenar tu mente, va entrando toda esta información, aunque no conozcas los símbolos, simplemente con que empieces a seguirlo, tu mente se empieza a ordenar y empieza a sincronizarte, empieza a haber sincronicidad de números repetidos, entonces empieza a entrar en un tiempo mágico de cuarta dimensión, te empieza a alinear en este tiempo de espiral. Y empiezas a descontaminarte a la vez del viejo sistema y empiezas a volverte un creador de lo nuevo. En estos tiempos es muy importante que ya no luchemos contra lo viejo, ya no gasten sus energías contra lo viejo en ir a protestar contra los partidos políticos, porque eso ya no van a tener la solución. Si no va a estar la solución ahí en seguir dividiéndose entre yo soy de izquierda, yo soy de derecha y peleándose. No, ahí ya, o sea, como decía Maquiavelo, divide y vencerás. Por eso no a las masas las tienen controladitas, porque nos han dividido. Entonces, la solución es volver a unificarnos desde nuestro interior, vibrando en esta frecuencia de amor, ya dejar de hacer tantos juicios, ese me gusta, eso no me gusta. Muéstrate de una forma más neutral partiendo por tu interior. No tomes tanta preferencia por la luz ni por la sombra, mantente en un estado neutral. Observa tus luces, observa tus sombras y no las juzgues como buenas y malas. Así se va a ir produciendo una integración y va a ir naciendo la tercera energía que es la sabiduría, que da paso a la iluminación. Entonces, la mayor protección que podemos tener en estos tiempos y la mejor forma de combatir estos tiempos, si quieres que vencer a la oscuridad externa, ya no son tiempos para ir a luchar contra esa oscuridad externa, sino que unifícate primero internamente y desde ahí irradia una energía neutrina y eso va a hacer que solito vaya cambiando el entorno, que solito vaya cambiando el planeta y vayan desapareciendo todas esas distorsiones que estamos viendo y que están saliendo. Entonces, en vez de ir a juzgar a los asesinos, a todos aquellos que están surgiendo afuera, ocúpate mejor en unificarte
y de esa forma vas a irradiar y toda esa oscuridad que ves afuera va a ir disolviéndose solita. Entonces esa es la mayor forma de protección que tenemos en estos tiempos. Yo aquí, por ejemplo, lo demostraba el otro día en unos videos que subo en mi cuenta de Instagram, Warrior and Wizard, que en estos tiempos em, dejemos, por ejemplo, de estar viendo tanta televisión, sobre todo que nos dice informar con los noticieros que hoy son pura desinformación. Yo, de hecho, cuando tomé la decisión de dejar de ver televisión fue a través de un acto muy violento, donde cierto día estaba allá en Chile, que es mi país de origen, estaba tomando la hora de 11, que le llamamos allá la 11, que es como una especie de merienda o cena, y estaba ahí y de repente estaba viendo televisión, justo estos noticieros, estaba encendida la televisión, y en esa hora de la tarde, tipo 7 de la tarde, cuando todavía hay niños presentes, mostraron una escena que dicen tanto la censura hoy y que sí, que no pueden decir tales palabras, palabras policías, no pueden mencionar esto o te bloqueamos el video. Pero miren la hipocresía, o sea, mostrando ahí en esos noticieros cómo apuñalaban a carne fría a un reo ahí en la cárcel, entre ellos. Una imagen tan cruda y tan fuerte y que te la muestren ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Generar miedo en la población, de que la gente tenga miedo y atraiga experiencias por vibración que generen más miedo, que los asalten, que los ataquen. Lo- si tú vibras miedo, eso entra a tu inconsciente, vas a andar así vibrando que te puede pasar algo y atraes que te pase eso. Entonces todo es control mental, manipulación. Y a partir de ahí, ese día yo apagué la televisión y dije, ya, nunca más veo esto. ¿Sí? Ya la aprendía para ver películas, cosas así, pero incluso ya después definitivamente la dejé. Ahora solo consumo YouTube de vez en cuando y películas me gusta ver mucho, pero también evito la televisión abierta por toda esta programación a través de los comerciales, donde te meten muchas imágenes rápidas que van directo al subconsciente, frases y cosas así. Entonces ya dejé eso definitivamente, y ahí fue cuando dejé de ver televisión. Entonces, como les decía, en mi cuenta de Instagram subí un video donde me salgo cierto día a la calle, porque yo vivo acá en un barrio donde no es tan seguro, se podría decir. Anda gente media rara, a veces que anda con una energía como de delincuentes. Entonces es como un lugar medio popular, se le podría llamar. Y este lugar me ha traído mucha maestría el vivir aquí, me ha enseñado mucho. El tener la responsabilidad de cuando salgo a la calle estar vibrando en equilibrio. Entonces, claro, muchos no saldrían, no se atreverían a salir en un barrio así muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada. Entonces hice una prueba por varios días de salir muy temprano, como a tipo 6 de la madrugada, me iba al gimnasio a entrenar. Y en ese trayecto del camino, obviamente, previamente antes de salir, fui responsable, me hice responsable, hice una meditación, una alineación energética y vibrando en equilibrio. O sea, tu mayor protección, la moneda del futuro, de hecho, es nuestra vibración. Entonces, si tú andas vibrando con miedo porque andas conectado a todas estas programaciones del inconsciente colectivo, andas viendo mucha televisión, obviamente vas a andar vibrando eso y vas a atraer eso, porque somos como imanes. Entonces, pero si en cambio tú estás en equilibrio, y estar en equilibrio implica vibrar en amor. Cuando tú vibras en amor, no existe el miedo. Entonces, salía y nunca me topé a nadie, o de hecho, si te topabas a alguien raro era como que no te veía por esa frecuencia que estás emitiendo neutrina. Entonces, aunque vivas en el lugar más peligroso, si tú estás vibrando en equilibrio, te puedes mover ahí, en ese ambiente, y no te va a pasar nada. Entonces, hay que ir desmitificando esto de los lugares peligrosos, de algo así, porque finalmente todo va a ser tu responsabilidad. Todo va a ser tu responsabilidad en el sentido de cómo estás vibrando y lo que estás atrayendo.
y lo que estás manifestando. Sobre todo después de este eclipse, como esta entrada, todas las manifestaciones se están dando más instantáneas, tanto hacia la parte amorosa como hacia las partes polarizadas. Entonces se requiere mucha maestría. Bien, voy a dejar hasta aquí este podcast y bueno, le estaré compartiendo más videitos en este canal para justamente ir acompañándolos, para que vayan empoderándose, para que vayan fluyendo en estos tiempos y vayan eh, estando más en equilibrio y viviendo de mejor forma. Estos no son tiempos para luchar, son tiempos para unificarnos internamente, unificando nuestras luces y nuestras sombras. Así debe actuar el guerrero y el mago. Así es que si te gustó este mensaje, apóyame con un me gusta, déjame tu comentario también. Siempre estoy leyéndolos, a veces aunque no los responda, pero sí los estoy leyendo y en la medida que puedo los respondo. Y bueno, si quieres seguir recibiendo notificaciones del canal, te invito a suscribirte y les dejo un gran, gran abrazo. Hasta la próxima.